Hola, soy Mario Ardón Mejía. Estoy acudiendo a esta plática, a esta conversación por invitación del doctor Darío Uraque para hablar sobre la investigación participativa integral para el abordaje con una visión como multidimensional de un territorio en específico o en general, pero en esta oportunidad quisiéramos hablar de nuestra experiencia manejando este tipo de metodologías de interacción, de relación con las personas, de de los individuos hasta las familias, comunidades y territorios más amplios, para ver cómo logramos desde los habitantes actuales tratar de un territorio, tratar de construir una visión, una lectura, una visión múltiple de lo que pasa en el territorio, que pueden recordar tanto las personas de mayor edad como las personas jóvenes que están interactuando con estas personas, y conocer y hacer una relectura del territorio y de su historia, pero sin negar cualquier otra aportación que se haya hecho sobre el territorio. Esto viene como a ponernos en la otra punta del hilo, ¿no? Hacer una historia de largo alcance que nos permita también tomar en consideración lo que estamos viviendo en los últimos años dentro de un pueblo, dentro de un territorio. Entonces, por eso es que estábamos hablando de compartir con gente interesada de una serie de visiones, de formas de interactuar, de releer la realidad, para ver si puede interesar como método o algunos o parte de los métodos en esta línea de búsqueda de una realidad y de conocer mejor nuestro pasado, pero también nuestro presente y entender nuestro presente como un punto fundamental para prever nuestro futuro en la medida de lo posible. Entonces, yo he tratado de desarrollar cuando abordo un territorio, una familia, un individuo, el estudio de una organización, de una institución, he tratado de abordar lo que yo llamo un abordaje multidimensional que tiene que ver esta dimensión con el tiempo en el pasado, el tiempo en el presente y ver qué pasa con el tiempo frente al futuro. Esa dimensión está atravesada, está traslapada por una visión en el espacio. Todos los seres humanos, todos tenemos un espacio, un espacio donde nos desenvolvemos, que es desde el sitio propio hasta las interacciones y las relaciones que vamos estableciendo a lo largo de la vida. Entonces, esa visión espacial también es clave en el análisis de una realidad que nos propongamos, y también esa visión que tienen los diferentes actores y actoras de un territorio sobre el mismo. Entonces, esa otra dimensión también es interesante, desde un punto de no excluir. Y también las diferentes temáticas que tienen lugar dentro de ese territorio o de esa unidad social o de esa comunidad o de ese pueblo, de ese municipio o de esa región. Entonces, por ahí es donde yo he estado tratando de ver la realidad y asumir estas visiones, pero estas visiones también traslapadas por una visión de equidad, equidad en sentido amplio. Porque para mí es tan cruel dejar por fuera a una dama como dejar por fuera a un niño, a un indígena, a un obrero, e incluso a personas que pueden tener recursos, pero que necesitan del apoyo de la sociedad en algún momento, de la solidaridad y del apoyo de la sociedad. Entonces, estamos hablando de una equidad no excluyente.
de una equidad que incluye en vez de excluir, y asumiendo de que si un actor o actora está dentro de un territorio, ya es ese factor de pertenecer, de estar ahí, le permite también tener, ser parte de participar en lo que en ese territorio ocurre. Entonces también tenemos otra visión que yo le llamo de interculturalidad, pero en sentido amplio, que digo yo, porque no solamente es esa relación entre culturas, sino también que dentro de una misma cultura campesina o indígena, obrera o profesional, hay diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, los niños que van a una escuela, que son de un barrio, que van a una ciudad, que estudian en la universidad, salen fuera del país. Todo eso va formando una visión de la interculturalidad en sentido amplio, que no excluye el conocimiento tradicional apropiado en la vida, pero tampoco el conocimiento que se adquiere a nivel académico, a nivel de los centros educativos, a diferentes niveles. Entonces, esa idea de ver la realidad desde esta visión multidimensional, me gusta compartirla con la intención de que a la hora de interactuar juntos y de la búsqueda conjunta podamos estar hablando en un lenguaje sobre el cual podemos entendernos y saber a qué estamos aportando frente al futuro. Entonces, desde esa perspectiva, yo he estado trabajando los últimos 30 años, 35 años, desarrollando como métodos de cómo hacer esto, porque todo el mundo nos habla de participación, de que lo es importante, que es esto, pero yo lo que he tratado de buscar es cómo hacerlo factible, comprensible, aplicable, y he desarrollado una serie limitada de instrumentos con los cuales yo trato de abordar de forma conjunta con interesados en el territorio o personas del propio territorio esas realidades. Entonces yo he hecho una visión que yo le llamo cómo definimos la unidad de estudio. Dentro de esta perspectiva, dentro de esta visión, podemos estudiar desde las personas, las familias, las comunidades, los barrios, los territorios, las regiones, un municipio, varios municipios, una unidad geográfica, el Valle de Sula, la cuenca del Lulúa. Entonces, podemos, de la cuenca del Cajón, podemos ampliar y restringir nuestras visiones de estudio. Puede ser una cooperativa, puede ser una asociación cultural. Se presta para que apliquemos esto a diferentes unidades de estudio, como yo llamaría, y para esto yo trato de hacer acopio de lo que yo llamo las esencias del existir humano. Los seres humanos pensamos, pero ¿qué pasaría si solo pensáramos? Pues no pasaría mucho. Los seres humanos hacemos. Pero ya tenemos dos dimensiones, pensamos y hacemos, pero la verdadera esencia del ser humano es el sentir. Y de ahí que yo quisiera hacer un reclamo a la educación y a los centros educativos a diferentes niveles, que en nombre de la objetividad no se toma en cuenta el sentir de los niños, el sentir de los jóvenes, el sentir del indígena, del obrero, del profesional, porque es parte de esa construcción de la realidad conjunta a la que no debemos renunciar como seres humanos frente a la vida. Entonces, por ahí es que yo he ido trabajando, buscando cómo ir construyendo una propuesta de abordaje de estas unidades de estudio desde una visión ambiental, social y económica en ese orden. Porque para mí una sociedad y una cultura y una economía que no tengan en cuenta esto como parte primordial, la conservación del entorno ambiental de convivencia, es como una sociedad y una economía irresponsable. Entonces, por ahí es donde yo quisiera también hacer énfasis en que esta relectura debe estar comprometida con una visión de conservar el entorno natural de convivencia frente a la vida y frente al futuro por parte de los pobladores y pobladoras de un territorio.
Entonces, por ahí es donde yo he ido desarrollando a lo largo de ir viendo tantos instrumentos. He encontrado manuales de 200 instrumentos, de 80 instrumentos, pero ¿qué pasa? Que nos abruman con tanto instrumento y al final no sabemos un poco qué hacer. Incluso aquí hay una anécdota bien interesante del economista norteamericano Herman Daly que dice que cuando tenemos para investigar la realidad únicamente un martillo como herramienta, luego todo nos comienza a parecer clavo y comenzamos a martillar con esa sola herramienta. En cambio, yo lo que he tratado de hacer es dentro de esa diversidad de instrumentos y de herramientas, tratar de hacer, identificar unas familias de instrumentos que nos permitan hacer unos abordajes también desde diferentes visiones de la ciencia, por ejemplo, de la historia, de la geografía, de la ecología, de la sociología y de la economía, que aunque la ponga por último, le dedico mucho tiempo porque estas lecturas son interesantes para hacer una lectura casi desde cualquier profesión, casi desde cualquier rol que hagamos en nuestro territorio, si somos trabajadores sociales, si somos forestales, si somos agrónomos, si somos médicos, si somos enfermeros, si somos cualquier acción, si somos empresarios, cualquier acción que hagamos dentro de nuestro territorio podría ser sujeta de ver y de analizar y de hacer los aprendizajes correspondientes teniendo en cuenta esa visión del tiempo, pasado, presente y futuro, esa visión geográfica, cómo en el espacio están dadas las cosas, cómo el entorno natural está propicio o no propicio para el desarrollo de lo que queremos, nos proponemos, y cómo la sociedad en sus diferencias y en sus aciertos podríamos ver y cómo los factores económicos. Entonces, de esa visión que yo trato de hacer, de poner al actor social que pretende hacer una relectura de la realidad, tomando en cuenta estas visiones. Entonces, estas visiones que como decíamos, aparentemente podíamos verlas complejas, pero si las vamos viviendo, las vamos haciendo, vamos construyendo esta visión conjuntamente, en la práctica, en la teoría, en así. Entonces, una vez que tenemos esa visión, la vemos que puede resultarnos compleja, pero ya la hicimos, ya la vivimos. Y entonces en esas vivencias de abordaje territorial es que a mí me interesa compartir una serie de experiencias de abordaje, de utilización de instrumentos que he hecho a lo largo de los últimos 35 años y que pueden ayudarnos a ver cómo hacemos esa relectura conjunta donde la gente ya no se va solo a escuchar, sino a crear conocimiento en las condiciones que sea posible, cómo actuamos en pequeños grupos dentro de una plenaria ya fragmentada para aprovechar el tiempo simultáneamente, cómo podemos ir construyendo esa visión y también hablando entre nosotros antes de, puede ser si en los casos que sea necesario hablar solo hombres, solo mujeres o en grupos mixtos, pero nunca dejar la oportunidad de socializar los resultados de este tipo de ejercicios a nivel general, a nivel plenario, no solo entre los que participan en el ejercicio, sino que en la medida que vamos progresando en los ejercicios a nivel de territorio, podemos ir atrayendo más interés de los, incluso de las mismas personas o familias o empresas o funcionarios con los que hemos ido interactuando, atraerlos a la socialización más amplia de estos conocimientos, de estas respuestas que hemos encontrado en forma de lo personal, lo individual, lo grupal, lo más amplio, la asamblea. Y por ahí es donde yo quisiera ir viendo, poniéndoles una serie de experiencias de cómo ir construyendo por ahí, por aquí. Esta gente está en un ejercicio que es haber identificado todas las organizaciones e instituciones locales y externas presentes en el territorio a lo largo de la historia que recuerdan. Y entonces hicieron un inventario
bastante grande de esto y vamos a ver cómo esta gente va interactuando, esa dinámica, esa interacción humana que no se puede predecir frente a los datos evidenciados, visualizados. Y luego vamos teniendo visiones de conjunto construidas juntos que se ven complejas, pero que se pueden ir socializando y articulando de tal manera de que al final tengamos una construcción social de conocimiento que es de todos y de nadie. Es una forma de compartir y de poner el conocimiento y la realidad al servicio de una construcción que para el futuro. Entonces, ¿cómo hacemos esa relectura del territorio? Por ejemplo, estos son unos territorios que me impresionan, cómo aparentemente decimos, ese territorio está desordenado, pero cuando comenzamos a visualizarlo, a interiorizarlo, a recorrerlo, a ver los patrones, a ver las singularidades, vamos viendo de que las cosas en la realidad, las sociedades no las han ido haciendo en desorden. Hay un orden, hay una cadencia, una secuencia histórica, por vocaciones, por descubrimientos que se hacen a lo largo de la vida que van ubicando los elementos. Entonces, por ahí, este ejercicio que yo disfruto mucho cuando lo hago, es un ejercicio de un juego que se llama Jenga, por ejemplo, donde yo pongo este ejercicio, esta pirámide, bueno, no es una pirámide, es como una torre, como una columna, la pongo en el centro de una mesa y luego le pido a la gente que está sentada alrededor que vaya sacando elementos, que vaya sacando elementos, que vaya sacando elementos, pero luego si tomamos que esa columna es nuestro territorio, es nuestro municipio, es nuestro pueblo, entonces comenzamos a analizar cómo va surgiendo esto. Y es bien bonito porque nadie se está por aludido, sino que hablando con estas figuritas, con estos elementos, vamos construyendo qué pasa en nuestro territorio y podemos hacernos preguntas desafiantes para las que hay que estar preparados nada más con una apertura al diálogo y a dejarnos sorprender por la realidad y por esas impresiones que nos puede ir causando un elemento tan simple como es una columna de trocitos. Entonces, por ahí es como yo trato de ir construyendo junto a la gente y a que vaya expresándose esa realidad en la que están inmersos. Por ejemplo, hay cosas en la vida, por ejemplo, esta es la zona seca de Honduras, la zona sur, de no ser por la plantación de mangos y en un tiempo aguacate, no tuviéramos bosques, pero si ustedes ven, este tipo de realidades han tenido sus elementos y de otra manera, si no fueran gestionados, estuvieran mucho peor que lo que están ahora, pero que han logrado conservar dentro de las limitaciones de un trópico seco, han logrado conservar unos entornos y unas fuentes de agua y que les permiten seguir desarrollando la vida en sus lugares de origen con una diversidad que tiene que ver con la realidad. No es lo que pasaría en el caso de en el caso de la zona húmeda, pero cómo vamos construyendo junto a la gente elementos de búsqueda conjunta, de lectura conjunta. Por ejemplo, este ejercicio se hace con las diferentes instituciones y organizaciones identificadas. Luego en estos círculos se tienen en cuenta el interés, la legitimidad y el poder de hacer las cosas. Entonces se van organizando las tarjetas de acuerdo a esos criterios hasta llegar a los criterios que son compartidos por todos, que tienen que ver con el interés, que tienen que ver con el poder y tienen que ver con la legitimidad. Entonces vamos viendo hasta llegar a articulaciones complejas. Por ejemplo, en este caso de un pueblo, de una región en El Salvador, la legitimidad, uno se tocó que hacer en esta visión, aquí como la estoy señalando acá, se tocó que hacer aparte porque no hubiera podido colocar en el centro del dibujo. Pero luego la gente con interés, las organizaciones e instituciones con interés pudieron organizarse acá de mayor a menor interés
y las de segundo que están acá, que tendríamos que ver, están acá, y las que comparten los 3 puntos, como desde las más centrales, las que son el motor de la realidad, hasta incluso una policía de turismo que había sido recién creada en el territorio. Entonces vemos cómo podemos hacer un inventario tal como va saliendo a un grupo de pobladores que están en la libertad de consultar a otros pobladores, a llamar por teléfono y todo, para construir ese inventario de actores y actores institucionales y actoras institucionales que puede después plasmarse y dibujarse en esa visión. Otra visión que yo trato de hacer en el trabajo con la gente, con grupos interesados en su territorio, es esta matriz de EDPO que yo le llamo, y que elegimos un tema de análisis o una unidad de análisis que puede ser, el tema sería el tema, cómo anda la economía, por ejemplo, o la comunidad, por qué esa comunidad sigue viva, sigue presente. Entonces, en esa matriz yo trato de ubicar el día de hoy. El día de hoy, de a la izquierda es el pasado, a la derecha es el futuro, hacia arriba a la izquierda es los éxitos, los aciertos que hemos tenido como pueblo, como comunidad, como institución, hacia la derecha, bueno, hacia abajo, a la izquierda, las debilidades en el pasado, que hemos afrontado, cómo las hemos surgido, y luego a la derecha tenemos los potenciales frente al futuro, a partir de ahora para adelante, y los obstáculos, qué puede hacer que esto no siga frente al futuro. Y entonces luego hacemos una relectura conjunta, el grupo que trabaja este ejercicio, hacemos una relectura conjunta, y si tenemos elementos de interés como género, como juventud, como equidad, como economía, como educación, pues los ponemos como énfasis dentro de, una vez que ha salido lo espontáneo, ponemos énfasis en los temas que queremos poner, y luego lo mismo hacemos con los potenciales y obstáculos frente al futuro, y luego hacemos unas conclusiones en papelones grandes donde vamos explicando inicialmente el ejercicio, y luego vamos construyendo cómo se va documentando esta información, hasta luego tener ejercicios de construcción de conocimiento en diferentes contextos sobre una misma experiencia. Por ejemplo, en este caso es una asociación territorial de 4 territorios de producción de cacao en Olancho, por ejemplo. Y luego esa interacción en aula, en lugares cerrados, no se debe negar ese recorrido para dejarnos sorprender por la realidad, en la búsqueda de entender cada vez, aproximarnos más a ese conocimiento más amplio que profundo, e ir profundizando en aquellos casos que se tenga que profundizar, salir como ejercicio a consultar a los que nos pueden informar. Entonces, en esa visión de apropiarnos del contexto, luego yo he desarrollado una propuesta de las 5 propuestas de visión ya más específica, disciplinaria, y es desde la historia. Cómo yo trato de apropiarme, de llevar una sábana grande, de papel grande, así como esta, y luego va la gente recordando a partir de esto. Por ejemplo, pues suceden casos donde me dicen, aquí no tenemos historia porque somos recientes, pero ¿de dónde vino esta gente? Al final sí resultan teniendo historia previa, incluso antes de estar asentados en un lugar. Entonces, vamos viendo los detalles que la gente quiere contar, y va esa secuencia. Entonces, en esa línea vamos construyendo contenidos que pueden ser después devueltos y socializados y analizados y enriquecidos a nivel plenario, y luego tener en cuenta detalles como este caso me gusta mencionarlo. En un lugar yo estaba haciendo este ejercicio, y los que eran como 8 personas. Las 4 o 5 que estaban más del lado del alcalde decían que todo iba bien en su municipio, pero otras decían que iba mal. Entonces vengo yo y le digo, bueno, dibujemos las 2.
y dibujamos las dos y al final fue bien bonito porque cuando terminaron de dibujar las dos y de argumentar las dos, al final les digo yo, ¿quién tiene la razón? Los dos. Porque unos lo habían hecho pensando en cómo el pueblo se había desarrollado en infraestructura, instituciones y todo, y el otro cómo el pueblo se iba degradando por la parte ambiental, social y económica. Entonces, ¿cómo no perdemos esa riqueza de visiones, incluso de un mismo grupo de trabajo, en el análisis de una realidad? Y sobre todo, cómo procesamos. Este dibujo me parece bonito para mí, pero cómo procesamos los resultados para hacerlos más accesibles. Y luego acá tengo un ejemplo con unas comunidades indígenas en Guatemala que hice algo en 2014. Y es que pasé esa sábana grande y armada, así que dibujadita, para que hicieran los puntitos y la gente me hizo estos puntos de una alianza, de una confederación de indígena Copancho Ortiz en Guatemala y me hizo esta línea. Cuando me tenían dibujada esta línea de su protagonismo organizativo, me pareció interesante que ellos vieran esa preponderancia del protagonismo organizativo en su confederación, pero luego les hice una pregunta: ¿cómo andan los medios de vida? Y si vemos, los medios de vida andan por bajo. Entonces, ahí aproveché yo para preguntarles, bueno, ¿de qué nos sirve tener tanto protagonismo social si estamos dejando perder los medios de vida? Entonces, ya el momento de hacer la pregunta, cómo a partir de estas visualizaciones logramos generar los momentos para preguntarnos o autopreguntarnos, o que el acompañante externo pueda preguntarnos, y entonces cómo esa pregunta nos ayuda no solo a dejarnos llevar por lo bueno que nos está pasando, sino también por ver los factores negativos y contribuir a esa búsqueda de salida. Entonces, a partir de unos avances que ya se tienen, entonces por ahí es donde yo quisiera hablar de una historia que vamos construyendo en el mismo momento que vamos investigando, que vamos generando esta interacción juntos. Entonces, otra que fue esta me encantó, porque fue uno de los ejercicios más bonitos que yo he hecho en capacitación a profesionales y pobladores. Yo mandé un grupo de profesionales y pobladores en las comunidades de Siriboya hace varios años ya. Los mandé a que me hicieran un recorrido dibujado desde el mar hacia la montaña. Agarraron diferentes temas como el bosque, el agua, los suelos, los animales, los cultivos, en diferentes épocas, desde 1950 hasta los años 90. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando llegaron a esta parte, pasó algo que a mí me sorprendió, que es que cuando llegaron a la parte de los animales, en ese territorio, y en la parte iban viendo de que los animales que se llaman Cuzuco y Tepezcuintle, eran de los que han habido más siempre desde los años 50, que han seguido persistiendo a lo largo de las décadas, que han seguido persistiendo y que seguían persistiendo a los años 90. Entonces, ¿qué fue lo sorprendente de esto? ¿Por qué, si el Cuzuco y Tepezcuintle son los animales más comidos, por qué sigue persistiendo la población de estos animales a pesar de ser los más comidos? Y es una de las razones, es que la agricultura de las mujeres y hombres garífuna ha evolucionado de tal forma que esa forma de abrir pequeñas parcelas en el bosque, y que se van dejando en descanso cada 2 años y se vuelve a ellas hasta los 10, 20 años, van generando una diversidad de frutas y plantas comestibles de las cuales los cozucos y los tepezcuintles son también beneficiarios a lo largo de los años. Entonces, ¿cómo una agricultura de este tipo nos permite también hacer esto? Entonces, yo ahí sería capaz de meter a un buen biólogo, aunque no quiera ser tan participativo, pero sí es buen biólogo, para explicarme cómo
la agricultura de la mujer garífuna y la diversidad de animales útiles, comestibles para la comunidad siguen persistiendo. ¿Y qué pasa con esto? Que estaríamos ante una respuesta interesante. O me pasó también una vez en la Amazonía brasileña que se fue a apoyar a un grupo indígena con maíces, con parcelas de maíz. Y viene y fuimos a ver el proyecto y cuando fuimos a ver las parcelas de maíz estaban destruidas por los animales. Habían, habían, habían hecho fiesta los animales. Pero en la noche, en la reunión con los líderes, uno de los líderes dijo, ¿qué quieren seguir haciendo? Les dijo el técnico. Pues queremos seguir haciendo las parcelas de maíces que hemos hecho. ¿Y por qué? Si ahí fuimos a verla y estaban malas. Sí, dice, traigan los animales. Y tenían, dice, es que ahora que hacemos esas parcelas, los animales que capturamos, que cazamos son más grandes. O sea, estaban viendo ellos el indicador no en la producción de los maíces, sino en la producción de carne para sus comunidades. Entonces, por ahí es donde esa forma de enriquecimiento de la dieta y de un animal puede ser más provechosa en las realidades y condiciones locales y no desde la perspectiva que podía ser de una visión externa, aún técnica. Entonces, por ahí es donde yo quisiera que nos dejemos sorprender de la realidad y no predisponernos a que lo que pensamos o lo que creemos es lo que pasa, sino dejarnos sorprender por esa realidad. Y no solo no dejarnos sorprender, sino no perder la oportunidad de documentarla, de no quedarnos solo en el dibujo, sino en poner algunas líneas o en aprovechar, grabar este tipo de presentaciones cuando son muy visuales para lograr conservar el contenido y también la forma visual. Y luego de estas visiones yo también he desarrollado lo que llamamos la geografía, esa visión del territorio que tiene la gente, porque la ha vivido 30, 40 años o nació ahí. Entonces, esa visión del territorio, esa oportunidad de leer el territorio en poco tiempo, por ejemplo, yo hago en un territorio como este, 2, 3 sesiones y puedo hacer todas las diferencias posibles que existen en el manejo del territorio. Y luego también esa visión espacial que decíamos en un principio, cómo se aplica a diferentes unidades. Por ejemplo, esta es la finca de Don Delio. Y Don Delio está en la zona seca de Sabana Grande, por ejemplo, y me dijo que dibujara esta como hamaca acá. Y dibujamos esto. Y luego hicimos varias cosas, pero luego Don Delio, en una presentación de sus resultados que duró más de una hora, él dijo, miren, ven esta como hamaca que está acá. Este era un terreno pedregoso, reseco, donde no me crecía nada porque el viento doblaba los árboles. Entonces yo decidí hacer 13 huacas enriquecidas, sembrar este maracuyá, hacer el tendal, pero luego cuando ya tenía el maracuyá crecido comencé a hacer huacas para poner pataste, whisky. Y entonces puse pataste y whisky y yo aquí, dice, en esta zona seca he logrado producir pataste porque en la zona seca el pataste no produce, porque como tiene la resequedad del entorno así natural, no le deja cuajar la flor, porque antes de que llegue el polinizador, la abejita que va a hacer la polinización, la flor se seca. Entonces, él lo que hizo con este cambio del microclima con maracuyá, lo que ha hecho es generar las posibilidades para que las flores del pataste o whisky puedan ser polinizadas por las abejas y tener producción. Entonces, cosas, detalles de la naturaleza, de la observación, del manejo, de la gestión de los recursos y oportunidades, incluso limitadas, es la que nos permite llegar a tener este tipo de conocimientos precisos sobre una realidad que vivimos a cada momento. Entonces, por ahí es donde yo quisiera poner énfasis que esto no está desligado del mundo. Por ejemplo, esta es la parcela de un amigo en la zona de Olancho, donde esta es su parcela 1, donde comenzó con cacao
ya más sostenible, la parcela 2, donde él incluso ha comenzado a ver el renacimiento de pequeñas fuentes de agua a medida que ha ido mejorando su manejo, y la zona 3 y esta parcela, que es donde él está sembrando cacao climáticamente inteligente con convenios de reforestación a 50 años. Y este ha sido atendido por el Beta Honduras. Y luego, ¿cómo vamos? Aquí él me está mostrando cómo él está estableciendo estos diferentes tipos de cacao, de combinaciones de cacao, en base a un programa de digitalizado que le está mandando el Instituto Internacional del Cacao. Y este cacao, como además de generar las condiciones para restaurar nuestros entornos degradados, también es una salida frente al futuro, no solamente ambiental, sino también económico y social. Entonces, como que no debemos estar cerrados a esas visiones de futuro a partir de estas aproximaciones desde la realidad para construir una visión que puede ser local, pero también universal. Entonces, como Honduras, todos estos espacios que se ven acá degradados de los potreros, es posible reconvertirlos e incluso enriquecerlos si pudiéramos hacer este tipo de ejercicios que parten de la documentación, de la realidad y cómo avanzamos también a buscar respuestas hacia esa realidad, hacia el mejoramiento de esa realidad ahora y frente al futuro. Y esos detalles que pueden hacerse de cada comunidad, yo trato de que a mí está bien que salgan los bonitos los mapas, pero a mí lo que me interesa es esa interacción y esos inventarios de recursos y de posibilidades a nivel de infraestructura, recursos humanos y servicios, cómo podemos dentro de una comunidad irlo viendo hasta pasar a procesos de detalle que luego vamos incluso elevando a una categoría tridimensional hasta crear una serie de elementos y de visualizaciones que nos sirven para interactuar hacia el interior de la propia experiencia en el territorio, pero también para comunicarnos hacia afuera. Entonces, por ahí es donde yo quisiera hablar de esa visión que espacial, que nos ayuda a tener esa idea. O ejercicios tan sencillos. Por ejemplo, un día yo estaba en una reunión en un cabildo abierto de esos autoritarios donde hacen una gran plenaria y alguien enfrente comienza a hablar de todo. Entonces, pero yo le pedí a un poblador que estaba ahí del municipio de Arandique que me dibujara Arandique. Entonces me dibujó esto y me dibujó esta isla acá. Luego me lo dividió en 4 partes, en 3 partes primero esta, y luego esta en 2. Y viene y me dice, mire, me dice, el municipio lo dividimos así, en 4 partes. Esta es la zona baja, la más reseca, hay un poquito de mejor rendimiento académico de los alumnos, pero los jóvenes se van. Esta es la zona media donde hay la mayor inversión, es la más histórica, antigua, aquí están las instituciones, los servicios, el gobierno. Esta es la zona indígena, aquí está más bosque, pero más presión de afuera para destruir el bosque, aquí esto, pero en esta parte que tenemos acá, esta gente compró este territorio a principios del siglo XX y compró territorio en otro municipio, como una isla en el municipio de San Juan, compró estos 2 territorios y una vez con los documentos de los territorios en su poder, dijeron queremos ser ciudadanos de Arandique. Aquí el desarrollo funciona mejor. Aquí es esto, aquí es otro. Entonces, ¿cómo esas lecturas que hemos ido armando de nuestro territorio a lo largo de la historia pueden servir como para, y que no están institucionalizadas, sino que es la propia vida cotidiana que ha llevado a hacer estas caracterizaciones, estas diferencias en los territorios de un municipio o de una región que podrían ser interesantes y que eso, seguro, no están en los grandes informes de investigación ni de las grandes agencias de desarrollo, sino que son situaciones que nuestros pueblos han vivido y que deben ser tomadas en cuenta para afianzar una nueva propuesta de desarrollo que tenga en cuenta ese punto de partida del que han venido actuando, en el que han venido actuando los pobladores y pobladoras de un territorio en específico.
Entonces, en esa búsqueda de mapear el territorio, por ejemplo, yo no tenía información sobre el municipio de La Venta, pero el señor que llega a vender las verduras durante la pandemia a mi colonia era experto de ahí, de ese municipio, y me lo dibujó y me lo explicó y me lo argumentó. Lo cual quiere decir que ya tengo un primer punto de partida para socialización y profundizar. Esto solo se hace una vez, lo demás, si van surgiendo nuevas informaciones, se van agregando. Luego he hecho en varios municipios este ejercicio de ver sobre las condiciones del bienestar en el municipio y me gusta ir como viendo cuáles son los razonamientos de las condiciones de bienestar, algunos con mayores habilidades me hacen estos ejercicios de caracterizar el municipio en diferentes sectores y luego ya una vez que tenemos lo de diferentes municipios, como vemos en mapas más amplios y vemos, por ejemplo, este corredor celeste es de condiciones regulares de bienestar, ¿verdad? Este corredor verde que están un poco mejores y las amarillas un poco peores y luego las cosas de pobreza dentro de un mismo territorio. ¿Verdad? Las callejones de conservación que pueden haber y todo eso. Entonces, podemos ir creando un territorio, o por ejemplo, en este caso, donde es una cuenca de un río y donde vemos cómo están las concentraciones de pobreza por acá, un poco menos pobreza, y las condiciones de bienestar que son estos azules y celestes, que están en mejores condiciones. Pero no, esto yo lo hago no para explicarle el territorio a la gente, sino para contribuir a tener respuestas locales, a tener argumentos locales de por qué este territorio ha llegado a esta condición. Desde los testigos locales de cada municipio, cómo voy construyendo esa visión de cómo está el bienestar en el territorio para que los funcionarios, los empresarios, los mismos pobladores, las autoridades pudieran ayudarme a explicar, no explicárselo yo, sino cómo ellos pueden explicar o argumentar el por qué está pasando este tipo de situaciones en nuestro territorio. Luego ahora con los conflictos, por ejemplo, vemos en el caso de la Tigra, como de la defensa de la Tigra, cómo se ha activado una reacción de los pobladores y de los diferentes intereses y posesionarios sobre el territorio, que esperamos que para bien esta reactivación del protagonismo social en un territorio pueda ayudar a la defensa de los recursos y a preservar las condiciones de bienestar frente al futuro. Esta visión de hacer esta visión territorial diferenciada es algo válido a nivel de país. Por ejemplo, esta es una caracterización que he venido haciendo. Por ejemplo, la parte 1, la parte amarilla es la parte de mestizos, aunque sí hay poblaciones indígenas, puntos de población mestiza indígena dentro, o garífuna. Entonces vemos, por ejemplo, la parte de Honduras, que es más amplia, esta María. Yo he logrado hacer ejercicios hasta de 15, 20, 25 diferencias culturales dentro de un mismo territorio. La gente de este lado es diferente a la gente de este lado, la gente del centro es diferente a la gente del sur. Entonces, ¿cómo hay diferentes prácticas de vida? De ahí está la parte de tradición indígena lenca con un callejón mestizo también que atraviesa acá, producto de las diferentes épocas históricas, la parte lenca y campesina, campesino de tradición lenca, como diría Ann Chapman, y luego una parte de cultura en formación, que es gente de este lado y de Guatemala y de El Salvador, que en las últimas décadas han estado radicándose en esta plataforma de acá. Luego tenemos la número 3, que es la de más de bosque, más de indígena, pero que también ha sido zona de asentamientos mestizos, mezclada, una cultura mezclada, y esta cultura de la costa caribe y de las islas de la bahía. O sea, podemos dividir el país como en 6 regiones socioculturales que podrían ser interesantes dentro de una estrategia de desarrollo y no creer que el país es igual en cultura y en economía, sino cómo tratamos de hacer esas diferencias. Y esto también es parte dentro de una propuesta de ver el país y de ver nuestro territorio. Luego, la parte ecológica, cómo vamos viendo esas visiones. Aparentemente, esta florcita nos puede parecer poco significativa, pero es uno de los mejores alimentos de abejas. Por ejemplo, de casi todo Honduras se llevan varias cajas de abejas al año a estos sitios porque esta es una miel
una miel seca, una miel aromática, que uno se pone una cucharadita de miel en la boca y siente la calidad de la miel, el aroma, el sabor, la dulzura de esa miel. Entonces, como que a veces, cómo vamos, por ejemplo, tengo casi un calendario de cómo ha ido la floración en este territorio a lo largo de 4 años. Pude estar tomando notas de qué flor había en qué mes, qué color, que iba tomando fotos, iba documentando, una vez es amarilla, otra vez es blanca, otra vez es morada. Hay diferentes colores y esto también nos va a indicar diferentes calidades de miel y unas mejores que otras, ¿no? Entonces, o sistemas de manejo como estos que están acá, que es un sistema de manejo de milpa, pero sin destruir la parte de bosque arbusto. En algún momento se hace una selección, pero nunca se acaba con la vegetación, se crean buenas condiciones de retención y luego fincas como esta, fincas que se llaman, yo le llamo la finca escuela, don Elías Sánchez le llamaba la finca humana, que es que crece en el cerebro, pero que también se pone en evidencia en el territorio y cómo se maneja la diversidad y la integración de los diferentes actores de la familia dentro de esto y de los recursos. Por ejemplo, acá hay unas cosechas de agua, habían como 7 cosechas de agua con media pulgada de agua que le llega a la finca. Entonces, ¿cómo vamos creando condiciones sostenibles y vamos haciendo esas lecturas documentadas de qué pasa en cada territorio, qué viene de dónde, de cada lugar, y se sacan listas interesantes y con sorpresas que nos podemos dar, y luego cómo este tipo de visiones que se van construyendo a partir de ese contacto grupal con la realidad y con la comunidad, se van socializando a niveles cada vez más amplios. Y luego, cómo vamos profundizando en esto. Por ejemplo, cuando yo le pedí a este anciano que me permitiera tomar una foto de su piña de mazorcas de semilla, no solo me dio permiso, corrió, puso una escalera de un solo palo y subió y me enseñó esta mazorca. Y me dijo, el maíz es vivo, señor, lo cual es cierto. El maíz es vivo y es una construcción que los indígenas americanos y los campesinos a nivel universal han seguido construyendo y reconstruyendo a lo largo de la vida. Hay más ejemplos que podría argumentarle esto, pero por razones de tiempo no lo quiero hacer. Pero cómo esa gestión de la diversidad la vamos clasificando, organizando, socializando para contarla a diferentes actores. Y luego otra serie de instrumentos que yo le llamo la sociología, que es que yo hago un naipe con las jefes y jefas de familias de una comunidad, 100, 200 tarjetitas, y luego vamos poniendo los que están en mejores condiciones, en regulares, un poco mal y muy mal. Y luego vamos leyéndola y la gente de la comunidad va ubicándolo. Es algo, un ejercicio que donde a mí no me interesan los nombres, pero sí las categorías, y luego podemos hacer indicadores locales de cómo anda esto en el barrio, en la cooperativa, de cómo andan los diferentes grupos organizados, de crédito, de todo. Entonces se puede aplicar a esa caracterización fina de lo que está pasando a un territorio en una sociedad dada. Aquí vemos cómo se trabaja el ejercicio de caracterización socioeconómica con diferentes técnicos y aquí de que tienen una visión también del territorio, los diferentes actores que pueden haber en un territorio, pero no descuidar solamente hacer estas cosas cuantitativas y no tratar de describir cualitativamente qué es lo que está pasando, o dibujos sobre cómo está organizada la comunidad al interior y cómo están las instituciones que vienen de afuera y qué relaciones hay entre esas organizaciones locales e instituciones y las de afuera. Entonces, cómo vamos viendo quiénes están, en qué instituciones están, en qué comunidad y qué hacen. Entonces, porque solo el dibujo puede ser bonito, pero si descuidamos esta parte, un día después no tendremos la misma interpretación de lo que estamos viendo en el dibujo. Entonces, esa sería la idea de cómo estudiamos esas relaciones que existen en la comunidad, cómo vemos más finos algunas relaciones específicas en el caso, por ejemplo, de mujeres embarazadas, de niñas
adolescentes, de personas con capacidades especiales. ¿Cómo podemos ir tratando de ver y de graficar y de analizar desde el territorio y visualizando ese tipo de potenciales o de problemáticas que se tienen en un territorio? Y luego vemos y me gustó que este alcalde, por ejemplo, de su territorio, dijo que solo iba a estar media hora y al final se quedó porque pasó como media hora tratando de explicar esta dinámica social de su municipio y del territorio más amplio de 4 municipios en esa reunión que tuvimos. Y luego ver que el territorio es complejo, la economía compleja. Por ejemplo, aquí en esta parte podemos encontrar más de 12 formas de manejo de los recursos animales, vegetales y de cultivos alimenticios, donde se preserva un entorno y cómo se analiza esas diferentes relaciones que hay ahí. Y luego, por ejemplo, esto es uno de mis favoritos, es una relación de un día en la vida de una familia en una comunidad de Cuchillas en Santa Bárbara, que me la hicieron hace muchos años y que todavía la conservo. Luego, cómo a nivel de cada, vamos haciendo calendarizaciones de qué hace la gente a lo largo del año, desde cada mes, con los detalles, con las diferencias que hay, cómo vamos afinando qué pasa en cada mes en una comunidad. Incluso podemos graficarlo con cómo está el dinero, bueno, la lluvia, porque es el menos complicado, cómo está la lluvia en el territorio, hasta llegar a cómo está el flujo de dinero, el flujo de la comida, de la diversidad. Entonces, podemos ir viendo ese tipo de relaciones o en casos específicos como este del CASABE, donde fue posible construir el proceso general del CASABE en una comunidad garífuna, o este que para mí es un resumen de la salud. Para mí, una familia, una comunidad, un municipio que depende exclusivamente de un solo rubro económico para salir adelante, es frágil. En cambio, en la medida que es más diverso esto, yo trato de hacer como un inventario sistematizado de todas las fuentes de generación de ingresos, oportunidades y fuentes. Entonces vamos haciendo, después cuando tengo 20, 25 fuentes, pido que me busquen, que me identifiquen cuáles son las 5 o 6 más importantes, las siguientes que le quedan en el segundo lugar, las que quedan en el tercer lugar, y podría haber incluso hasta un cuarto lugar. Pero esto a mí me da la diversidad y la salud económica de una unidad familiar o de una comunidad o de un territorio, de cómo está. Y aquí, por ejemplo, tengo un territorio más amplio entre Santa Bárbara y Cortés, donde vemos cómo cómo la diversidad económica de fuentes de ingresos es bastante diversa, tanto en un sector como en el otro. Por ahí es donde yo quisiera hablar de una economía que busca entender esos procesos y de no estigmatizar del todo. Por ejemplo, este campesino tiene esta parcela. Dentro de algunos programas de desarrollo con él ya no hay nada que hacer. Pero dentro del acompañamiento de cosecha con campesinos tienen su acceso a este tipo de espacios, cómo se va reconstruyendo ese espacio hasta crear una visión de una agricultura fundamentada en los recursos locales y en las oportunidades locales y en una diversidad y un mejoramiento del suelo y conservación de la humedad que se enriquece cada día. Y esto no solamente genera alimento, sino que también genera incremento en el valor de esta propiedad que puede valer 30 o 40 veces más de lo que valía inicialmente. Y también no solo eso, deja conocimiento para la familia, para el propio agricultor y para sus vecinos y para, si lo sabemos utilizar pedagógicamente bien, para ilustrar y para ver que sí es posible salir adelante. Y luego, cómo no desperdiciamos esas oportunidades de analizar estas visiones, tal como lo venía propagando, haciendo uso de una serie de instrumentos que está detallando acá. Esto lo puedo compartir también en un documento para el que los quiera ver con más detalle, documentos cortos que pueden ser socializados y utilizados. Y luego dejar este tipo de reuniones, donde el que esté enfrente es el que tiene la razón, incluso a veces si se descuida, aquí se estaba poniendo la presentación acá, el tipo estaba hablando desde acá,
Entonces, pero ¿cómo pasamos de esta visión a estas visiones más socializadas de construir conocimiento, de interactuar de forma colegiada y de forma igualitaria, para construir salidas, para analizar nuestros resultados y cómo vamos enriqueciendo nuestros propios procesos productivos? Y también, por ejemplo, este ejemplo me encanta, cada vez, sea en zona húmeda o en zona seca, cada vez que nosotros hacemos esto, estamos mejorando la calidad de nuestros recursos productivos por la vida y no nos estaríamos quejando de sequía, ni de mucha lluvia, ni de mucha humedad, porque esto contribuye a equilibrar una agricultura donde el suelo es como una esponja donde la planta crece holgadamente. Y también ir a lo profundo, por ejemplo, este es un hielo, un hielo que puede acabar un frijolar en un par de noches. Luego nosotros comenzamos a investigar para ver cómo podíamos resolver, pero luego cuando vamos al campo encontramos que la gente ya lo ha resuelto. Cuando van a sembrar frijol, limpian el terreno, siembran el frijol y luego quitan la punta, las hojas de la maíz, las puntas y crean un tapete, porque esta enfermedad funciona cuando sembramos el frijol en suelos que no están cubiertos, pero si están cubiertos el problema está resuelto. Entonces, en estas comunidades hay que ir a aprender, incluso aprender nuevos manejos, como por ejemplo este que está acá, que es más diversificado. De cómo vamos entrándole a esa visión de cómo mejorar los sistemas productivos de la gente, diversificarlos y también abordar problemas complejos de los que podríamos hablar más adelante, como el agua y la humedad, porque se dice de que de toda la lluvia que cae sobre un territorio, el 65% la detiene la vegetación presente, el otro por ciento va a conformarse en ríos, lagunas y luego va a permanecer así. Entonces yo creo que el análisis de la realidad de un territorio podía prestarse para hacer análisis más complejos teniendo en cuenta esta serie de instrumentos que si utilizamos uno de cada grupo, tenemos un nivel de profundidad, si utilizamos dos tenemos otro nivel de profundidad y si los utilizamos todos tenemos otro nivel de profundidad, de tal manera de que cómo a partir de esta visión y de esta propuesta metodológica de uso de estos instrumentos podemos ir comenzando a hacer una investigación sobre nuestro territorio que no se repita, sino que cada vez se va enriqueciendo más y agregándole más desde una visión más de ordenamiento de la información y cómo creamos las condiciones para generar materiales educativos y a nivel de método que nos permitan contar nuestra experiencia, visualizar nuestra experiencia y hacerla llegar a otros. Entonces, mi idea con hacer este tipo de ejercicio junto a la gente es cómo avivamos ese protagonismo de la gente en la generación de contenido sobre su experiencia de vida, cómo logramos que pueda negociar más con las agencias externas y con los actores externos para participar en la toma de decisiones y poder influenciar así cómo va a ser nuestra ciencia, nuestras políticas, nuestra educación frente al futuro. Entonces, por ahí yo quisiera hacer el reto de que para mí acompañar una relectura del territorio a un grupo de pobladores y pobladoras interesadas en su municipio e incluso en su región sería como un regalo de la vida de poder trabajar en condiciones de acompañamiento de este tipo que nos ayudan a crecer juntos y a proyectarnos como pueblo, como comunidad, frente a nosotros mismos y frente al mundo. Muchas gracias. Cuando un taller resulta bonito, los facilitadores tienen este semblante.